Buenos días. En la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán se adelanta un proyecto de investigación que dentro de sus objetivos está la construcción de una herramienta tecnológica que permita formular planes de entrenamiento físico a personas con obesidad y otras características. Este sistema requiere la construcción de una interfaz para móviles que le permita a los sujetos de estudio, los pacientes, interactuar con el sistema y desarrollar su plan de actividades de ejercicio físico. La entrevista busca, con la colaboración de un experto en planes de entrenamiento, determinar o identificar algunas características que nos permitan realizar un mejor análisis y diseño de la aplicación a construir. Muy buenos días, Solange. Buenos días. Nos acompaña Solange Romero, es técnico en entrenamiento físico ISAC 1, profesional en terapia respiratoria, especialista en salud ocupacional, magíster en educación y adelanta doctorado en educación en este momento. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta de la Universidad Manuela Beltrán. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a realizar una serie de preguntas para tratar de contextualizarnos. ¿Puedes hablarnos del proyecto que estás dirigiendo, Sol? Ok, entonces buenos días, muchas gracias por la invitación. Digamos que el macroproyecto de investigación se titula El efecto de una herramienta educativa para la prescripción de ejercicio físico sobre una población que tenga características de sobrepeso, obesidad y riesgo de desarrollar algo que se denomina el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces digamos que el objetivo que nosotros tenemos, relacionándolo con el título como tal, es determinar el efecto de esta herramienta educativa tecnológica. Todo se hace en marco de los resultados de algunas estadísticas que han hecho algunos entes gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que gran porcentaje de nuestra población a nivel mundial cursa con sobrepeso y obesidad. Si lo aterrizamos aún más de pronto al territorio nacional, como en Bogotá o en Colombia, encontramos que estas cifras sobrepasan más del 50% de nuestra población. Teniendo en cuenta como estas características, tenemos esa preocupación desde la perspectiva de salud pública para generar herramientas y disminuir esos índices de prevalencia. Mencionabas hace un momento algunos objetivos. Sí. ¿Podríamos hablar un poquito más de los objetivos que tiene definidos el proyecto? Ok, entonces como lo había comentado con anterioridad, el primero es determinar el efecto que tiene esta herramienta tecnológica educativa para la prescripción del ejercicio físico en esta población en específico. Encontramos unos objetivos específicos. Uno de ellos era categorizar la población de estudio dependiendo de unos perfiles de riesgo. Entonces lo que se hizo primordialmente fue consultar en las bases de datos, en el estado del arte, cuáles serían las principales características de unas variables de entrada de esta población y hacer una pequeña aleatorización. En un segundo plano se determinó primordialmente cuáles eran los planes de entrenamiento a darle o prescribirle a este tipo de personas con estas características. El siguiente objetivo como tal es el desarrollo de una herramienta tecnológica para darle a conocer a los sujetos las diferentes características que pueden dar su plan de entrenamiento. Ok, doctora. ¿Y por qué se pretende utilizar una herramienta tecnológica? Digamos que actualmente hay un problema en común con las personas que tienen sobrepeso y obesidad, que es la falta de adherencia al ejercicio físico y también la falta de tiempo. Entonces hay personas que por diferentes características no se pueden desplazar, sea a un centro de rehabilitación, sea de pronto un centro de acondicionamiento físico, por lo cual actualmente la tecnología informática y comunicación nos ha dado una base de herramienta para poder llegar a sujetos. Entonces una persona que se encuentre en su hogar o que se encuentre en un perímetro alrededor de su hogar, que no tenga que desplazarse ni gastar tampoco ni recursos ni tiempo en otro centro, podemos ir hacia él y dar las características de un plan de entrenamiento para la prevención de obesidad desde su hogar. Entonces es algo que nos permite hacer como tal una herramienta tecnológica. Mencionabas la palabra adherencia. ¿A qué te refieres con adherencia? Cuando nosotros establecemos, sea unos planes de ejercicio físico, o sea de pronto un programa de rehabilitación, ya cuando se presenta alguna patología en específico,
aclarando que el presente macroproyecto de investigación va a direccionarse a la prevención y no al tratamiento de alguna patología. Necesitamos observar una permanencia de nuestros sujetos a ese plan de entrenamiento. Entonces, cuando una persona persiste en el tiempo, cuando se observan resultados en el tiempo, estamos hablando que tiene un buen nivel de adherencia a este programa de entrenamiento en específico. Ya hemos mencionado que dentro de tu proyecto está como objetivo la construcción de una herramienta tecnológica. Es de aclarar que desde el aporte de ingeniería al proyecto se definió que esa herramienta tecnológica o la herramienta más apropiada sería un sistema experto. Y aclarando ese punto, entonces te realizo algunas preguntas relacionadas con ese tema. ¿Cuáles crees que serían los tipos de usuarios o personas que interactuarían con esta herramienta tecnológica o sistema experto? Okay, entonces considero que se puede agrupar en unas personas que vienen siendo los sujetos, otras personas que son aquellas que se encargan también de ingresar como tal los datos, otras personas que ya sean como tal los expertos. Entonces, dentro de los usuarios, las características como tal son personas que tengan sobrepeso, que puedan presentar obesidad tipo 1 y 2, pero que no tengan enfermedades crónicas degenerativas, por lo cual digamos que se salvaguarda la investigación desde el comité de ética con un riesgo mínimo. Dentro de los expertos, las principales características son que tengan ya como tal un recorrido de más de 5 años, una prescripción de ejercicio físico, que tengan estudios que avalen como tal este conocimiento al respecto del ejercicio físico. Para el sistema experto se han definido varias interfaces. Una es una interfaz web que permite la carga de información, parametrización del sistema. Una interfaz móvil para usuarios expertos y una interfaz móvil para usuarios sujetos de estudio o pacientes. Dentro del contexto de la investigación que estás realizando, ¿qué caracteriza a los sujetos de estudio? Entonces, hay unas características fundamentales que están basadas en los criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los sujetos de estudio tienen que ser personas que tengan sobrepeso, obesidad tipo 1 y 2, que tengan características que predispongan al desarrollo del síndrome de apnea no obstructiva del sueño. Es decir, que tenga perímetro del cuello superior de la media normal. Encontramos también que tenga perímetro abdominal alto, un perímetro o una índice de cintura cadera también sobre los parámetros de normalidad, puesto que eso puede ser predisponente a predictores de factores de riesgo a nivel cardiovascular, siempre y cuando no tengan un diagnóstico de una enfermedad crónica. ¿Y por qué estos sujetos o pacientes requieren de una interfaz móvil o una aplicación móvil para interactuar con la herramienta tecnológica o el sistema experto? Es importante que ellos tengan esta interfaz móvil como tal, porque a nivel visual esto puede aumentar muchísimo más a nivel de adherencia al ejercicio físico, en torno a que yo pueda visualizar, por ejemplo, una estructuración de mi plan de entrenamiento. Es diferente cuando nosotros vamos a una consulta como tal y nos dicen recomendaciones, nos están basando siempre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Realice 30 minutos de actividad física continua durante una sesión de entrenamiento, que complete 150 minutos de actividad durante una semana hecha. Es diferente que yo tenga una relación directa con el experto por medio de un aplicativo móvil que me ayude y que me motive continuamente. Este aplicativo móvil interactuará con una aplicación externa que es el sistema experto y intercambiará diferentes tipos de información relacionados con los sujetos de estudio. ¿Cómo imaginas a nivel general esta aplicación móvil? ¿La puedes asimilar a alguna otra aplicación que haya utilizado? Es decir, la aplicación que utilizarán los sujetos de estudio. Perfecto, entonces yo considero que debe ser una manera muy familiar para los sujetos de estudio, en donde puedan encontrar algo que sea agradable de manera visual y auditiva.
Entonces yo considero, por ejemplo, que en un primer paso ellos pudieran hacer una pequeña identificación, que pudieran observar cuál es el objetivo del día de hoy respecto al plan de entrenamiento, que pudieran observar la manera de cómo controlar la intensidad del plan de entrenamiento, es decir, que el aplicativo como tal les preguntara cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su percepción del esfuerzo, también cómo realizar, por ejemplo, una buena caminata, cómo realizar los ejercicios adecuadamente, cuántas veces a la semana realizarlo, alertas de que el día de hoy tienen que realizar un plan de entrenamiento físico en una hora específica. Se ha definido que esta interfaz móvil para los sujetos se desarrolle en Android. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad que se quiere suplir con esta decisión? Digamos que dentro del macroproyecto de investigación se tuvo en cuenta unas características iniciales y se concluyó que la mayoría de los usuarios pudiesen ser de estrato socioeconómico 1, 2 y 3, por lo cual dentro de uno de los primeros tamizajes se determinó que la mayoría de ellos contaban con celulares que tenían sistema operativo Android. Dentro del contexto de la investigación, tu población incluye una cantidad de sujetos de estudio. ¿Cuál es ese número de sujetos de estudio que utilizarían la aplicación móvil? Entonces, eso está relacionado y atado también a la limitación desde la parte económica. Nosotros también queremos, desde el horizonte del estado del arte, tener la familiarización con la caminata de los 10.000 pasos diarios, por lo cual se adquirió también unos podómetros específicos que estaban avalados por unos artículos de alto impacto a nivel mundial. Esto lo que nos dio como consecuencia es que se limitara un poco la población, teniendo en cuenta que dentro de la metodología del estudio como tal es un estudio que tiene un enfoque cuantitativo con un tipo de estudio como tal preexperimental, pre-test y post-test, por lo cual la muestra es una muestra no probabilística por conveniencia y concluyendo esto la muestra serían de 20 sujetos. Esos 20 sujetos de estudio, ¿durante cuánto tiempo interactuarían con la plataforma a través de esta interfaz móvil? Perfecto, los macrociclos de entrenamiento, tanto de fuerza, resistencia como la parte cardiovascular, están direccionadas a 28 sesiones de entrenamiento, que esto nos da como consecuencia alrededor de 1 mes y medio o 2 meses. Pasando un poco al uso de la aplicación, quisiera preguntarte, ¿cómo imaginarías que debería iniciar esa aplicación? ¿Qué debería presentarse? Entonces, en una primera fase, que la persona se pudiera identificar para saber que realmente es el sujeto estudio el que está utilizando el aplicativo como tal. En una segunda fase, un mensaje de bienvenida, que sea agradable visualmente y auditivamente. En una tercera fase, el objetivo de lo que vamos a realizar, el plan de entrenamiento del día de hoy. También considero importante que se le explique desde un video inicial cómo sería este proceso de interacción. Has mencionado la identificación. ¿Esa identificación debe realizarse cada vez que el usuario utilice su aplicación móvil? No, señor. Entonces la idea es que se tenga la percepción de que es el primer celular que se había relacionado ya con la aplicación y que ese celular pertenece al usuario, pero que no se tenga la necesidad de que en cada sesión se tenga que ingresar como tal una identificación. ¿Y qué información debería presentarse en el sujeto luego de ingresar a la aplicación? Ya se ha autenticado, ¿qué información esperarías visualizar en el sujeto? Entonces, el sujeto debería de visualizar cuáles son las variables que tiene que tener presente para el plan de entrenamiento del día de hoy. Entonces, por ejemplo, qué tipo de ejercicio físico va a ser el día de hoy, cuánto tiempo tiene que durar el desarrollo de este ejercicio físico, las variables que el sujeto tiene que ingresar, frecuencia cardíaca, escala de Born, entre otras, y cuál va a ser la consecución de este plan de entrenamiento. Adicional a esas actividades del plan de entrenamiento, el sujeto, la persona debería poder ver su información personal. Sí, señor, es importante yo como sujeto establecer qué avance he tenido. Entonces es importante que él sepa y conozca los resultados de los instrumentos iniciales. Sí, es fundamental. Es decir, debería presentársele la información de la actividad que debe realizar, poder consultar su información personal y adicional ver
los resultados de las aplicación de actividades pasadas, ¿correcto? Sí, señor. Para asignarle un plan de entrenamiento a los sujetos de estudio, el experto, y en este caso el sistema experto, utiliza los instrumentos que ya hemos mencionado en otras entrevistas. Esos instrumentos, como el IPAC, deben presentárseles al sujeto de estudio mediante esta aplicación. Ok, entonces cabe aclarar que esos instrumentos, de por sí, el sujeto de estudio los conoce, pero no dentro de la aplicación, porque digamos que es fundamental para el experto tener esta información diariamente por medio de la aplicación, pero para el usuario no. Ok. Mencionabas anteriormente los planes de entrenamiento. ¿Nos podrías hablar brevemente qué son los planes de entrenamiento? Perfecto, entonces dentro de los planes de entrenamiento como tal nosotros categorizamos en fuerza, resistencia y la parte cardiovascular. Un plan de entrenamiento entonces nos está dando a conocer primordialmente cuál es el objetivo y el horizonte al cual yo quiero llevar a ese usuario. Entonces dentro de los planes de entrenamiento encontramos unas variables de salida que se pueden determinar como variables de salida, en donde encontramos una intensidad, encontramos un volumen, encontramos un ritmo de progresión, encontramos también un tipo de ejercicio, entre otras características. Estas son las características fundamentales que comparten tanto un plan de entrenamiento de resistencia cardiovascular como el de fuerza-resistencia. Están en torno a un macro ciclo de entrenamiento con 28 sesiones. Esas variables que componen los planes de entrenamiento y que ya mencionábamos en otra entrevista, son muchas, ¿verdad? ¿Todas esas variables se les presentan al sujeto o solo algunas destacadas? Ok, digamos que ¿qué es lo fundamental? Como el sujeto no es un experto como tal en ejercicio físico, le vamos a dar a conocer de una manera amigable qué es lo que tiene que realizar ese día. Es decir, mi sujeto, si yo le presento, tiene que trabajar con una intensidad del 40% de consumo máximo de oxígeno, probablemente no lo va a comprender. Es diferente que yo le dé a conocer de una manera amigable por medio de un video o un mensaje cuál es la intensidad de los pasos que tiene que llevar, que yo como experto probablemente sé que le estoy llevando esa intensidad. Pues haciendo el paralelo, también estamos hablando que se llame la intensidad del ejercicio físico por medio de la percepción del esfuerzo de la escala de Born y también midiéndole la frecuencia cardíaca. Luego de que el sujeto realiza una actividad, guarda cierta información en el sistema. ¿Qué información debe registrar el sujeto a través de esta aplicación? Perfecto, entonces estamos hablando de la frecuencia cardíaca inicial, la frecuencia cardíaca durante y después. Digamos que las características que tiene que guardar siempre se van a medir antes del ejercicio físico, durante el ejercicio físico y al final del ejercicio físico. ¿Cuáles son esas variables? Frecuencia cardíaca, percepción del esfuerzo de Borg y al final la cantidad de pasos que recorrió por medio de la medición del podómetro. Esas medidas que el sujeto de estudio realiza en cada actividad debe poder consultarlas posteriormente, es decir, en una sesión futura podría ver los datos de sus sesiones anteriores. Ok, digamos que esa también es la finalidad para que el sujeto pueda observar y visualizar que se ha generado una progresión. Esto nos puede aumentar la adherencia al ejercicio físico. Si yo visualizo que en un principio tenía una percepción del esfuerzo de 10 y que ahora la tengo con la misma tipo de ejercicio físico en 6, yo estoy garantizando que sí he tenido una progresión en el plan de entrenamiento. En una charla previa mencionabas que imaginabas esta aplicación y la aplicación del usuario experto de alguna forma como una red social. Y te pregunto, ¿los sujetos deberían poder ver la aplicación de los planes de entrenamiento de las actividades de otros sujetos? Ok, digamos que se hace un paralelo, por ejemplo, como el WhatsApp. Entonces el WhatsApp ha aumentado mucho la adherencia, es porque permite ver, por ejemplo, los estados de las personas que en esos momentos se encuentran en red. Por lo cual yo pensaría que sí es importante que se estableciera esa red mutua de aprendizaje y se puede establecer algo como aprendizaje colaborativo, siempre y cuando se tengan en cuenta algunas características importantes de progresión que todos los usuarios puedan identificar. Es decir, si yo veo la frecuencia cardíaca del otro usuario, tal vez como que no lo voy a comprender adecuadamente,
pero si lo mostramos de una manera gráfica, que la persona, por ejemplo, está hacia el 100%, ha mejorado un 80% y yo voy en un 50%, probablemente por medio de la teoría de la autodeterminación lo quiero alcanzar o sobrepasar. Y si al ver esa información en un formato agradable de la ejecución de planes de entrenamientos de otros, ¿tú esperarías que pudiera, por ejemplo, el sujeto darle un me gusta o una felicitación a ese otro sujeto? Yo considero que sí es importante. Desde la perspectiva del experto, de por sí se le están dando mensajes de motivación, pero pues desde nuestra naturaleza como seres humanos a mí nos gusta ese tipo de motivación respecto a las personas que tenemos a nuestro alrededor, por lo cual considero que sí puede ser una buena estrategia. Adicional a esa posible comunicación en red entre los sujetos deberían poder comunicarse con el experto. Sí, es supremamente importante. Si yo tengo una duda respecto, por ejemplo, si el seguimiento que yo estoy haciendo es adecuado, si de pronto estoy cocinando los datos de una manera adecuada, si estoy haciendo cierto determinado ejercicio físico que tengo o presento alguna duda, sí es importante que el usuario se pueda comunicar con el experto. ¿Y cómo debería darse esa comunicación? ¿Cómo te la imaginas? Yo me la imagino como hablábamos en un principio, de la aplicación móvil por medio del Facebook o el WhatsApp, que también se pudiera establecer este tipo de mensajes de texto, en donde el experto no tenga que interrumpir sus actividades diarias porque le ingresó una llamada, sino que sencillamente sabe que tiene una alerta, consulta la alerta y puede identificar qué mensaje proveniente de qué usuario presenta esa duda específica y la pueda responder de una manera más efectiva, rápidamente. Mencionas la palabra alertas y en otras entrevistas las hemos mencionado. Y la asimilas mucho al mensaje, pero adicional a los mensajes que puede recibir, en este caso el sujeto del experto, podría recibir alertas ¿de qué tipo? Ok, las alertas yo considero que pueden ser de tipo visual o auditivas, y las alertas direccionadas a, por ejemplo, la falta de ejecución de algún tipo de sesión por parte de algún usuario. Entonces, si yo visualizo, por ejemplo, que tengo una alerta auditiva que X determinado usuario no realizó ese plan de entrenamiento, yo pueda ir a ingresar y pues tener ese mensaje de autodeterminación o de motivación para que la persona sepa que por el no desarrollo de esa sesión muy probablemente no va a obtener el objetivo del plan de entrenamiento en específico. Para aclarar un poquito de esta parte, si imaginamos que un sujeto de estudio no realiza una actividad física, debería generársele a él en su aplicación una alerta diciéndole que no ha cumplido con sus actividades, y adicional ese mismo escenario debería generarle una alerta en la otra aplicación al experto indicándole que tal sujeto de estudio no realizó. Sí, es importante como la claridad de que pueden existir dos alertas tanto para el aplicativo experto como para el usuario. Entonces, si yo por X o Y situación el día de hoy tuve un día muy concurrido, entonces tuve que ir a la universidad, aparte de eso a trabajar y se me olvidó desarrollar el plan de entrenamiento que tenía asignado, pues que me diga la alerta. Entonces me digan, no, pues digamos de una manera visual o auditiva que tengo que desarrollar futuramente este tipo de sesión. ¿Y no se deben presentar alertas de control de las actividades? Me explico. Si la persona está realizando un exceso en su actividad física planeada, ¿no se le debe generar una alerta en el sistema? Sí es importante. ¿Por qué? Digamos que hay algo también dentro de los principios para la ejecución de los planes de entrenamiento que se llama una sobrecarga y también puede desencadenar cierto tipo de lesiones a nivel muscular y también desencadenar algún tipo de alteración orgánica, por lo cual es importante que si la persona, por ejemplo, tenía una prescripción de ejercicio físico de 3 sesiones a la semana y no hizo 3 sesiones, sino que hizo durante toda la semana ese tipo de ejercicio físico, se le pudiera dar ese tipo de alerta específicamente. Ok. Adicional a lo que hemos mencionado en esta entrevista, ¿se te ocurre algo más que quieras referirnos sobre esta aplicación? De pronto resaltar la innovación y la importancia de este tipo de aplicaciones. Cuando nosotros, y desde la perspectiva de la práctica que he desarrollado en la parte de ejercicio físico, de entrenamiento personalizado y demás, se ha dado cuenta que la principal limitación que tiene este tipo de población
ha sido el acceder a un centro de rehabilitación, a un entrenamiento personalizado o también a un centro deportivo. Por lo cual, si yo puedo generar ese tipo de estrategias y estos macrociclos que han sido individualizados, puede aumentarse la adherencia al ejercicio físico y disminuir y aportar de una manera la perspectiva desde salud pública a los grandes índices de sobrepeso y obesidad. Pues bueno, muchísimas gracias, Sol, y con esto Gracias. damos por terminada nuestra entrevista. Muchas gracias.